Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. Seguimos en YouTube también, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal. Entonces, vamos ahora a la parte de la edición del entorno. Hay que comenzar por el concepto. Vamos a partir de ideas conceptuales. Exacto. Vamos a ver. ¿Qué es la verdad? Vámonos, pero vamos, antes de eso, hay que aterrizar un poco a los oyentes. Uh-huh. Cuando usted nos está viendo o oyendo, nosotros aquí hablamos, ¿qué hacemos? ¿Qué es hablar? O expresarse, por escrito también puede ser, o por señas. Sí, comunicarse. Lenguaje. El lenguaje es una traducción de un concepto que está en el cerebro y expresado para comunicarse. ¿Por qué esto que yo tengo aquí es un micrófono? Porque todos nos hemos puesto de acuerdo en un concepto de micrófono. Sí. El aparato. Ahora, ¿qué es un micrófono? Bueno, nos pusimos de acuerdo para definir lo que es un micrófono, un concepto. Consenso también. Por lo tanto, entonces el lenguaje es variable. Responde a lo que se ponga de acuerdo el conglomerado para conceptualizarlo. Mira por dónde que te estoy llevando. O quiero, ¿cuál es la idea? Sí. En esa negociación, vamos a decir, colectiva, que se lleva a cabo entre los conglomerados sociales, están las definiciones de las cosas. Y hay muchas formas de definir una cosa. Una es por sus componentes, otra por sus características, otra es por el propósito. ¿Qué es una mesa? Una silla. Bueno, un instrumento que sirve para sentarse. Sí. Eso tú lo estás definiendo. ¿Por qué? Por la utilidad. Sí. Es un elemento, tiene 4 patas, un espaldario, eso es por sus elementos. Todo esto, fíjate que estamos definiendo silla los dos. Sí. ¿Tú ves? Entonces, esas aproximaciones que tú haces, o que hace todo el mundo, que hacemos todos, sobre determinadas cosas. Se construye, es lo que construye la idiosincrasia de la sociedad. Entonces nosotros luchamos ¿por qué? ¿Qué es lo que nosotros queremos que nos digan? La verdad. Sí. Hay que decir la verdad. Sí. Bueno, entonces, en esa trampa conceptual del lenguaje, que el lenguaje no es más que el lenguaje es una limitación del infinito. Sí, sí. Reducirla a uno o varias acepciones sobre una cosa o una situación. Hacia algo tangible. Claro, porque si no hubiese una conceptualización, cualquier cosa pudiese ser un micrófono. Sí. Los griegos en algún momento dilucidaron o debatieron acerca de qué era primero, el concepto o el objeto. Exactamente. O el objeto salió primero y se conceptualizó. No, y la filosofía del Wittgenstein. Entonces, ¿qué es un teléfono? Bueno, es que el teléfono tiene que ser eso, porque si no puede ser cualquier cosa. Sí. Se limitó. Exacto, el lenguaje. Entonces el lenguaje es una camisa de fuerza para limitar. Entonces, ahí vemos que la capacidad de conceptualización es más amplia que el lenguaje. ¿Qué es lo que queremos? La verdad. Bueno, ¿qué es lo que significa verdad? ¿Qué es la verdad? ¿A dónde vamos? Bueno, diccionario. Real Academia del Español. ¿Sabes lo que es la verdad? Según la RAE. Conformidad de las cosas, primera acepción. Tiene 6 acepciones. La primera, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas se forma la mente. Entonces, si interpretamos eso, si mi mente se forma un concepto,
de algo y ese algo es conforme con el concepto que ya mi mente se formó, entonces es la verdad. Eso es verdad. El asunto ahí es cómo se forma ese concepto en la mente. Pero mira lo peligroso que es eso. Sí. Yo te formo un concepto de algo y tú comienzas a ver, hay una Cass Sunstein, abogado de Estados Unidos, tiene un librito muy bueno, se lo recomiendo a todos, un folletico chiquitico que se llama Rumorología. Una vez se instala un concepto en una mente, todos los estímulos que tú recibes, tú los utilizas para reforzar el concepto. Ese concepto. Una vez establecido ya. Y cuando tú recibes estímulos contrarios, tú lo interpretas como ataques y defiendes más el concepto. Y rechaza. Porque ya tú tienes en el disco duro tuyo, ya está eso. ¿Tú ves? Así es. O sea, en la radicalización. Y eso es lo que está pasando. Después que usted le instaló en el cerebro a una persona o a un conglomerado una idea, ya... Una idea deseable también. Claro. Porque tú la adoptas. Tú tienes que identificar. Y la hace tuya esa idea. Para sacarte de ahí es muy difícil. Por eso el eslogan, el estribillo que dice, todos somos tal cosa. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿cuál es la segunda acepción de la palabra verdad en la RAE? Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Lo que se siente o se piensa. Fíjate, te he leído dos acepciones. El concepto que de ella se forma la mente es la última parte de la primera acepción. Y la última parte de la segunda acepción es con lo que se siente o se piensa. Sí, el sentir tiene mucho que ver con la verdad. Pero, es conformidad de lo que yo digo con lo que siento. ¿Tú estás oyendo eso? Wow, eso es completamente entonces subjetivo. Tú te estás matando porque te digan la verdad, y la verdad es eso, según lo que la definen. Entonces, propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. Después o sea, que se instala, pero ven acá, ¿y si es mentira? Y se mantiene sin mutación alguna, entonces es la verdad. Sí. O sea, tú estás oyendo los niveles, la trampa en la que hemos caído nosotros intentando definir la verdad. Sí. Por eso es que ha sido tan difícil combatir los fake news. Claro. Porque no hay manera, una vez se instala en el subconsciente, en eso, y existe un consenso tal cual fuera, es muy difícil sacar eso. Y la respuesta a un ataque hacia la verdad es la conspiración. Claro. Entonces, hay un grupo, eso es verdad, lo que pasa es que te están engañando. Te están manipulando. Sí. Entonces, tú tú adoptas una idea como tu verdad, la consensúas con un grupo y después nada puede quitártela de ahí so pena de ser tratada como si fuera una conspiración. Por supuesto. Nosotros hemos hablado aquí muchas veces del experimento Solomon. Sí. El experimento Solomon, cómo la gente, 5 palitos, 3 y 2, todo el mundo solo dice, no, son diferentes. Y cuando lo meten en un grupo, donde infiltran a varias personas con un lenguaje fuerte, a decir que son todos iguales, un gran porcentaje de los que dijo que eran diferentes cambia de opinión. Sí, la presión. Y cuando le preguntan, ¿por qué tú cambiaste de opinión? No, porque todo el mundo estaba diciendo que... Peer pressure. Ajá, eso es el experimento Solomon. Sí. Y ahí viene otro que hemos mencionado mucho, la ventana de Overton. Sí. O sea, ¿por qué los políticos y los tomadores de decisiones no toman decisiones racionales? Las decisiones que se toman es manejado por la presión que produce esto. Emocionales. Que produce, él no se emociona, pero tiene que actuar según las emociones de los otros. Sí. Entonces, tú sabes, cuarta acepción de la palabra verdad. Esta te va a gustarte. Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Ay, Dios mío. ¿Está viendo? Sí. Si no se puede negar racionalmente. Exacto.
entonces es verdad. Pero sí, exacto. Entonces esa es la base. Aunque no se pueda afirmar racionalmente tampoco. Exacto, esa no es necesaria. Claro, esa quinta, esa cuarta acepción es la base de los falsacionistas, la escuela, que es verdad, o lo que no es falsable. Sí. La verdad científica. Fíjate que es al revés. Sí, la verdad. Pero tú te fijas cómo tú defines. Dijimos que era por sus propiedades, por su propósito, y ahí es por lo que no es un objeto. Un no concepto. Se puede demostrar exactamente. Que no es. Exactamente. O sea, todo cabe dentro de la verdad siempre y cuando no se pueda negar. Exacto, pero mira, aquí están, o sea, todo lo que no es eso, es esto. Sí, lo que no se pueda negar, entonces es. Sí, exactamente. Ese es el lío. Pero estamos hablando de todo eso porque está en el aire, en el ciberespacio, los Twitter Files. Claro, los que chocan. Twitter Files atacan directamente a la concepción de la verdad. Yo hago esta pregunta a nuestros amables oyentes. ¿Cómo se conforma, cómo construimos cada uno de nosotros lo que entendemos como verdad? ¿Cómo se construye lo que entendemos como verdad? Porque cuando usted no sabe de un tema específicamente, usted oye y acude a múltiples fuentes, ¿verdad? Usted no sabe de esto. ¿Cómo usted construye el concepto de lo que usted cree que es verdad? Se construye a través de la prensa, a través de los medios televisivos, la radio, el internet y las personas que les rodean. Es decir, a través de escuchar a las personas que les rodean hablar de algo, usted no sabía de eso, pero una persona muy cercana le habló y le explicó sobre ese tema. O usted vio, entró a internet, hizo un search en Google y buscó información sobre ese tema. Exacto, lo mandaron a un grupo. Lo mandan a un grupo de WhatsApp, va a un grupo de Facebook, usted tiene una cuenta de Twitter y ve lo que se está diciendo en Twitter y basado en esas fuentes usted conforma la idea de lo que usted cree que es verdad. ¿Tú recuerdas que analizamos aquí hace como 3 semanas cómo cambió la realidad sociopolítica a partir del botón compartir? Sí. ¿Tú recuerdas eso? Sí. Que fue en el 2009 que se creó esa función. Se creó, así es. No, cambió todo y la relación entre las personas, la relación social entre las personas cambió. Porque ¿qué es lo que se ha obviado? Mira, a medida que la percepción, ya vimos la búsqueda de la verdad y esa construcción o deconstrucción, porque aplican los dos términos, de la verdad. ¿Qué es lo que ha ido en relación de proporción inversa? Se ha ido desapareciendo. Lo que no se puede manipular. ¿Y qué es eso? La realidad. ¿Qué otro concepto? ¿Qué otro concepto? ¿Y qué es realidad? Existencia real y efectiva de algo. Bueno, es un concepto cerrado. Cerrado. Ahí no puede entrar nadie. Claro. Porque fíjate que la realidad no está sujeta a juicio de valor. No. ¿Existe o no existe? Punto. El concepto de tu realidad y la realidad de otro es impreciso. Es que no hay dos realidades. No. Dos verdades sí. Sí. Dos realidades no. Ese acto de posesión de la realidad es el intento de categorizar a la realidad como la verdad. O sea, de hacer que la realidad sea parecida a la verdad, que sí es manipulable. Es que el ideal de la verdad es constituirse en la realidad. Sí. O ser una expresión de la realidad. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que solo hay una realidad. Sí. Porque no está ligada a las emociones, ni a los sentimientos, ni a las aspiraciones. Está ligada a la existencia efectiva de algo, no a lo que yo piense, ni al concepto que de ella se forme en mi mente. Nosotros estamos muy filosóficos y no hemos entrado en el objetivo de este pero ahora
ahora la gente lo va a entender más, lo que tú vas a decir. Sí, bueno. La idea de cómo se forma el concepto de verdad, cuando usted va a votar por alguien en unas elecciones, usted acude a las fuentes donde usted acude para información, a las fuentes de información. Cada vez más el Twitter y las grandes plataformas se conforman en su fuente principal de información. ¿Y qué tú estás consumiendo por ahí? Está consumiendo ideas, emociones, aspiraciones y conceptos de alguien. Entonces, resulta que en Estados Unidos, durante un periodo determinado, un periodo muy importante, el periodo de las elecciones de Estados Unidos, pues la mayoría de las informaciones que se manejaban por Twitter estaban siendo manipuladas. Nos enteramos de que las fuentes principales de información mediante las cuales formábamos nuestro propio criterio estaban siendo manipuladas. Es decir, que si usted consumía lo que sale en Twitter, y estaba pasando en otras redes, pero vamos a enfocarnos en lo que ya salió. Que se ha demostrado. Que se ha demostrado porque han salido a la luz la realidad, pública. que existió real y efectivamente. Real y efectivamente. Es decir, que si usted consumía Twitter y basaba su concepto y su criterio en esas informaciones que usted veía ahí en Twitter, usted estaba siendo manipulado. Y usted estaba creyendo en una realidad que no existía. O en la información que no salía. O en la información, porque a través de la visibilización de informaciones o bloqueo de informaciones o agrandamiento de la llegada o de la importancia de informaciones, usted estaba formándose un criterio equivocado. ¿Verdad? Entonces, ustedes saben, porque lo hemos hablado, que Elon Musk hizo una propuesta de comprar a ese gigante de las redes sociales, a esa plataforma gigante, y después de muchos contratiempos, finalmente logra hacerse de esa plataforma tan importante para la política y la vida del mundo, de toda parte del mundo. Entonces, dentro de las ideas que se planteó Elon Musk era de liberar al Twitter, a la plataforma Twitter, de el bloqueo de los ejecutivos de esa plataforma a algunas ideas y algunos conceptos que estaban siendo bloqueados. Pero cuando él lo decía, nadie ponía mucha atención. Y decía, bueno, eso es, incluso lo tacharon de derechista, de conservador, de pro-Trump, etc. El asunto es que él se hace de la plataforma y comienza a anunciar que va a sacar al aire informaciones de cómo se manejaba la plataforma a lo interno entre los ejecutivos de la plataforma. Y entonces promete liberar información de cómo se manejaban las ideas desde el interior de Twitter. Saca los Twitter Files, que se llaman Twitter Files porque son archivos, porque son electrónicos, haciendo una especie de los Pentagon Papers de Ellsberg, que era un tipo que, estando metido en el Departamento de Estado, saca copia, fotocopia una cantidad de documentos que salen sobre la guerra de Vietnam, los Panama Papers, los Pandora Papers, y ahora salen entonces los Twitters que no pueden ser papers. No, files. Tienen que ser files. Entonces sacan los Twitter Files. Y los Twitter Files designan a un periodista independiente,
Matt Taibbi, que era de Rolling Stone, de la revista Rolling Stone, que había escrito un excelente periodista que nadie duda de su integridad, y entonces a él le pone de conocimiento la cantidad de archivos que a lo interno se manejan en Twitter. ¿Y qué sale ahí? Él los analiza, los beta, los ve, y entonces, ¿qué es lo que está saliendo? Hay 3 entregas de Twitter Files a la fecha, al momento. Ayer salió otra, la tercera. ¿Y qué es lo que se evidencia en estos Twitter Files? Que las noticias que eran contrarias al Partido Demócrata eran eliminadas de la plataforma a pedido de la institución del Partido Demócrata, que es el Democratic National Committee, el comité demócrata, que es el que maneja el Partido Demócrata. Entonces el comité pedía a tal funcionario y decía, mira, esta idea, no. Eso no. Y entonces, ¿qué hacían los ejecutivos de Twitter? Que a través del sistema invisibilizaban la noticia a tal punto que si usted buscaba, hacía un search de eso, no le salía. Que si usted hacía un posteo de una información de esas, no se convertía nunca en trending topic. Ajá. Que si usted decía algo, su cuenta era bloqueada, invisibilizada. Usted ni siquiera se daba cuenta de que no le salía a nadie esa información que usted acaba. Ejemplo de eso eran las informaciones que salían sobre la laptop de Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos. Que fue la punta del iceberg. Por ahí fue que empezó a explotar todo. Por ahí fue que comenzó todo, porque en los meses antes de las elecciones, salió a la luz pública, y cuando digo salió a la luz pública no es que salió en todas partes, sino que se denunció la aparición de una laptop en poder del FBI en donde se encontraron conversaciones que dañaban mucho la reputación del presidente, el del hoy presidente, en ese momento candidato, Joe Biden, porque eran de su hijo, y dentro de las informaciones había muchísimas informaciones de consumo, de cocaína, de prostitutas, etcétera, pero de las más importantes eran conversaciones que vendía citas que tenía Joe Biden, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que llegó a coordinar citas con el vicepresidente. Exacto. En ese momento. Se le acusa de eso. Se le acusa de eso porque él trabajaba en una compañía que vendía gas en Ucrania. Y en esa compañía que vendía gas, productora de gas en Ucrania, Gazprom, él era funcionario y le cobraba $200,000 al mes para esa compañía. ¿Y cuál era su función en esa compañía? Conseguir citas con el vicepresidente de Barack Obama, con Joe Biden, que era quien casualmente manejaba las relaciones de Ucrania. Claro, que manejaba la CIA, que fue que manejó la revolución del Maidán. Todo eso. Entonces, imagínense la importancia de una compañía ucraniana de tener a un hijo del vicepresidente que maneja esos temas, y que el hijo en una laptop se evidencie que estaba consiguiendo citas con su papá. Buscándosela. Y para eso recibía $200,000 mensuales. ¿Y su papá lo sabía? Y su papá lo sabía porque llegó a contestar que se iban a ver, que sí. Ajá. Entonces, esa laptop en poder del FBI y con ese material ahí hubiese sido devastador para la candidatura de Joe Biden a la presidencia. Pero ese tema se invisibilizó. Ninguno de los medios tradicionales se hizo eco de esa información. Nadie supo de esa información. El Twitter, que era una plataforma ideal para que eso saliera a la luz, no le salió a nadie o a muy pocos. Nunca se hizo trending topic. Nunca se dio a conocer, nunca salió en la search, en las búsquedas. Entonces, hoy salen todos esos Twitter files donde se evidencian cómo los
ejecutivos de Twitter manejaban esa información y lo que se decían uno a otro. ¿Qué tú crees? ¿Y esto? No, tú no puedes decir eso. ¿Y qué vamos a decir? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, di que fue por expertos que te aconsejaron de que eso era irreal. Pero ¿cuáles expertos? ¿A quién lo pongo? El FBI no cataloga como experto. Es decir, el mismo FBI estaba en comunicación con los funcionarios del Twitter propiciando esas acciones de Twitter. Y la difusión de eso en los medios de comunicación tradicionales es prácticamente nula. Nula. Ninguno de los medios tradicionales, porque en parece parte. ser y se evidencia. Aquí tampoco. No, en ninguna parte. Yo no he visto a nadie comentando eso en ningún sitio. Nosotros hablábamos de la laptop de Hunter Biden porque llegamos a ver, pero eso nunca se hizo. No, pero a mí me sorprende sobremanera que la prensa local, que tiene buenos analistas, y donde aquí se comenta todo, aquí aquí nadie ha comentado eso. Yo no he visto tampoco nada. Ayer salió una información en Diario Libre sobre los Twitter files y hablaban de la laptop de Hunter Biden por primera vez. Ayer, pero tú sabes cuánto tiempo. Eso fue en el 20. ¿Tú sabes cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo tiene los Twitter files sonando? Eso tiene más de una semana. Sí. Porque la primera reacción de los medios tradicionales en Estados Unidos a los Twitter files fue de desconsideración, de desmeritarlo. Desmeritar esas publicaciones. Nadie se hizo eco de ese viernes cuando Elon Musk dijo, en horas publicaremos los Twitter files. Nadie se hizo eco. Es casi 10 días después cuando los medios necesariamente tienen que admitir que tienen que cubrir eso. Y eso que muchos de los medios tradicionales están cubriendo la noticia diciendo que ahí no se dijo nada. Que esas publicaciones no tienen nada grave. Pero vuelvo y te digo, en ninguna parte del mundo, porque los medios europeos tampoco. Sí. Tampoco. O sea, es como si todo el mundo se haya puesto a una para que eso no se mencione. Es una... Y eso es gravísimo. Claro, porque en base a eso es que tú te formas la idea de lo que tú crees que es real. Y se construye credibilidad en las instituciones. Porque, perfecto, Twitter no lo hizo. Y ahora como cambió de administración, están dándole difusión. Pero ahí hubo instituciones que se apretaron a eso, como el FBI. El FBI. Y por ejemplo. Sí, hay gente que están renunciando por esas publicaciones y no se está cubriendo. También James Baker acaba de renunciar a asesor de la Casa Blanca y no se está... Y gente que ganó elecciones con eso. Exactamente. Y a otros que le arrebataron triunfos con eso. ¿Ustedes se imaginan el impacto de que esta noticia hubiese tenido en la victoria de Biden frente a Trump, que fue pírrica prácticamente, de escaso margen, y que esa información hubiese salido ahí? No el mismo efecto que tuvo en las elecciones 2016, cuando se produjo exactamente lo contrario, con los Steele Dossier. El Steele Dossier, que es una investigación que se le hizo a Donald Trump por supuestos relaciones en Rusia y supuestas acciones inmorales de Donald Trump en Rusia. Y James Comey, el que era director del FBI, tuvo que decir que él no investigó todos los correos de Hillary Clinton. También. ¿Entiendes? Es decir, fíjense cómo lo contrario ocurrió en el 2016 y no pudo detener la avalancha que finalmente dio a Donald Trump como vencedor de las elecciones 2016. No se pudo, a pesar de esos ataques. De que se conspiró. De que se conspiró para eso, pero se convirtió. Ahora, en el 2020 sí se logró. Sí se logró porque se dejó pasar
noticias en contra de Trump, como lo demuestran los Twitter Files, pero se bloqueó noticias que podrían favorecer a Donald Trump en los Twitter Files. Y eso es un acto que es muy revelador en cómo se manipula la población y las masas a través de las grandes plataformas. Pero cada vez es más difícil, porque a medida que este tipo de prácticas se van exponiendo, se va haciendo más difícil el tema. Pero bueno, tenemos que irnos a otra pausa y vamos a conectar eso que está sucediendo ahí, que hemos descrito, con Perú, con la gobernabilidad, cómo eso afecta a la gobernabilidad. Pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.